Bienvenidos a Lo que queda preguntado. En esta serie de entrevistas, como es ya costumbre, tenemos a los candidatos para representar a los peruanos en el extranjero. Y en esta oportunidad tenemos al número uno de Alianza por el Progreso, al señor Carlos Jaico, a quien le quiero públicamente agradecer por el tiempo que nos está brindando. Y le voy a dar unos minutos para que se presente con todos ustedes. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes, José Carlos. Un gusto estar en tu programa y bueno, decirles a nuestros compatriotas en el mundo que me llamo Carlos Jaico, nací en Chimbote, en la región Ancash, Puerto Pesquero, donde hice mis estudios de primaria y secundaria, para luego, bastante joven, a la edad de 19, 20 años, emigrar a Suiza, país que me acogió en el año 89, y donde pues ya hice una vida profesional, digamos, bastante amplia. He vivido allá alrededor de 25 años y es donde pues me he desarrollado también durante todos estos años con una carrera profesional internacional y también nacional en el Perú, pero sobre todo aquí, digamos, un poco enfocado en lo que es pues el trabajo por la democracia y el trabajo por el desarrollo también, en uno de los aspectos muy importantes que para mí es fundamental, que es la educación. Y por eso hemos estado trabajando estos años también apoyando a sobre todo el magisterio peruano en las tres regiones del país. Este es Carlos Jaico y ahora pues me presento por los peruanos en el extranjero con el número uno en la lista de Alianza por el Progreso. Carlos, ¿y desde cuándo es usted parte de APP? ¿Cuál ha sido un poco su historia política? ¿Ha sido antes parte de alguna otra agrupación política? ¿Esta es la primera vez? Cuéntenos un poco de eso, por favor. Sí, miren, durante mi vida, si se puede decir democrática, he tenido múltiples invitaciones y una vez recuerdo que fue interesante cómo el señor Mesías Guevara, cuando él estaba en las internas de Acción Popular, me hace una invitación porque sucedió algo interesante, bueno, no tan, digamos, frecuente, que en la época le pidieron a él tener una plancha ya de una vez entrar a las internas con plancha presidencial. Y él me dice, mira, Carlos, este es algo inaudito, pero bueno, parece que ya a partir de ahí querían un poquito, digamos, direccionar las cosas y me pide muy gentilmente que lo acompañe como precandidato a la vicepresidencia, ¿no? Y lo cual me pareció muy importante porque yo parto de un principio, José Carlos, que la democracia se construye y si uno quiere democracia, hay que participar, hay que estar listo para participar democráticamente y sobre todo apoyar este tipo de pues, procesos electorales que me parecen importantes como es la democracia interna. Y es ahí, bueno, no tuvimos el éxito necesario en esa época, quedamos en segundo lugar, pero me parece muy bien, ya fue una experiencia bastante interesante porque la democracia hay que vivirla, y hay que hacerla y hay que construirla. Esa fue una primera experiencia interesante, luego el señor Aureo Segarra, recuerdo de Todos por el Perú, tuvo también una buena, digamos, iniciativa al invitarme a su partido. Estuve con ellos trabajando, sin embargo, es ahí donde uno ve la falta de visión en los partidos políticos y cómo ellos no se construyen pues en base a, digamos, una noción de lo que es país, ¿no? Y ahí pues habían divisiones constantes, confrontaciones, y algo que evidentemente entorpecía que ese partido pueda crecer. Hicimos una buena labor, de verdad, interesantísima labor, sin embargo, verán ustedes en qué han acabado, acabaron pues en total división y no participan en estas elecciones, con lo cual es un partido que ya prácticamente va a perder la inscripción. Es una pena, porque es un partido que me parece correcto, sin embargo, las personas que forman parte de esto pues no han sabido tener la inteligencia necesaria como para ir más allá de sus diferencias. Y luego, evidentemente, sucedió algo muy interesante con el ingeniero César Acuña, quien me pidió participar también en las listas al Congreso. Por eso es que yo me inscribí en el año 2019, en octubre, y pues ahí dije, vamos a militar, porque hay algo importante también que hay que remarcar. Alianza para el Progreso es un partido que cuenta con más de 250.000 afiliados a nivel nacional y que también tiene pues ya por lo menos 1.000 autoridades elegidas también a nivel nacional, entre alcaldes, regidores, gobernadores, congresistas. Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque personalmente parto del principio del artículo 35 de la Constitución que le da
el valor central de la democracia y la institucionalidad a los partidos políticos. No a los caudillos, no a los personajes que nacen hoy para morir mañana, no. Son los partidos políticos los que deben llevar precisamente esa voluntad popular, y es en mérito a eso que el año pasado tuve pues precisamente esa amable invitación a participar por los peruanos en el extranjero, pero precisamente basado en la experiencia como emigrante que tenemos y al conocimiento evidentemente de lo que es la labor legislativa y democrática en nuestro país. Entonces, usted milita desde el 2019, lo invitaron y en Alianza para el Progreso hubieron primarias, usted fue elegido con elecciones primarias. Sí, hubieron lo que se llama o sea, en lo que es las elecciones peruanas internas existen los dos tipos. La primera es por un voto, un afiliado a un voto, y lo segundo es por delegados. Entonces, viendo el caso precisamente de lo que es pues el COVID, la pandemia que teníamos acá, bastante difícil, se decidió hacer por delegados, lo cual me parece que es importante porque sabe sacar 25 millones de personas, hacer internas, pues de verdad que me parece que hubiese sido muy, muy grave, muy difícil. Es más, en las internas que hubieron, no hubo mucha asistencia, lo hubiesen hecho mejor por delegados, que me hubiese parecido la mejor opción para evitar así ese, digamos, ese contagio posible de aquellos que fueran pues a votar. En nuestro caso fue por delegados y es una opción que se llevó a cabo de manera muy, muy interesante, y es ahí donde pude ser elegido con el número 1. Perfecto. Hablando un poquito, Carlos, de coyuntura, tuve la oportunidad de escuchar algunas entrevistas de usted donde se refirió a la vacancia del expresidente Vizcarra. Y dígame si me equivoco en la interpretación, pero hasta donde entiendo, a usted le pareció correcto, usted hubiera votado a favor de la vacancia en ese momento. Pero sin embargo, hay una parte que no me queda clara donde usted indica que, sin embargo, no fue correcto que Merino sea el presidente. Entonces, esa parte, como se supone que el presidente del Congreso era quien tenía que asumir, en vista que Mercedes, la Claro, señora Arauz ya no estaba, ¿qué, claro. qué, qué parte de esa transición es la que no le pareció correcta a usted? A ver, vamos a empezar desde el inicio y muchas gracias por la pregunta, José Carlos. La primera vacancia, en la vacancia que se quiso hacer al señor Vizcarra, fue una vacancia que no se apoyó porque no teníamos suficientes pruebas. No había todavía las pruebas necesarias como para poder iniciar ese proceso de vacancia. En la segunda sí, ya teníamos ya mayores elementos de convicción que nos permitían pues saber que este señor estaba totalmente inmerso en actos de corrupción y por lo tanto procedía una vacancia. Sin embargo, nosotros vimos ese demasiado apetito por parte de Acción Popular y el señor Merino para forzar una vacancia. Y eso fue algo que a nosotros nos llevó incluso a plantear lo siguiente: que se haga, pues, dentro del Congreso una presidencia con otra persona para que esta persona pueda asumir la presidencia de la República. A lo cual el señor Merino evidentemente no aceptó porque ya se veía, pues, ese deseo, digamos, imparable de querer ser presidente de la República. O Acomodó el sea, lugar. perdón, o sea, pensaban cambiar la mesa directiva del Congreso para que Exactamente. sea, ok, continúe, me queda Exactamente, claro. esa era la idea, ¿no? Cambiar la mesa directiva para buscar a alguien más idóneo. Hay que decirlo claramente, el señor Merino en ninguna parte era pues el más idóneo para tomar las riendas del país, más aún en este caso de pandemia. O sea, era pues poner a alguien que no tenía ni las credenciales académicas, ni tampoco las posibilidades políticas de llevar pues al país a una situación de tranquilidad y estabilidad. Entonces, lo dijimos claramente, pero ya ellos, pues, como bancada un poco mayoritaria, tuvieron digamos, intención, lo hicieron al final, porque claro, han sido 105 congresistas, y eso, pues, para nosotros fue algo que no se debió hacer, ¿no? Ahora, es importante decirlo también, el Congreso tiene una gran responsabilidad con esto de la vacancia, en el sentido de que si se vaca el presidente y ya no hay nadie más quien lo reemplace, se tiene que ver a alguien en el Congreso que pues vaya a Palacio de Gobierno. Esa es precisamente la falta que hubo el año pasado, ya que no tuvimos a alguien mejor como para que pudiera representar al Congreso de la República. Para mí entonces fue algo muy, muy claro, no había que apoyar al señor Merino y estuvimos pues incluso en las marchas
que tuvieron pues lugar en Lima, ¿no? Me queda clara su postura, Carlos, al respecto. Estaba un poquito confundido, pero ahora me queda clara completamente. Sí, Em, Parte de lo que usted me comenta, de la forma como se dieron las vacancias y cómo se dio el cierre del Congreso previamente por el señor Vizcarra, parte de algunos capítulos de la Constitución que se prestan a muchas interpretaciones. Y también en la entrevista que lo escuché, usted mencionó a la Constitución del 93 como una que fue salida del golpe de Fujimori, un poco para lavar la cara a ese golpe, ¿correcto? exacto. Frente a las intenciones que hay de cambiar la Constitución en este momento, de llegar a ser usted congresista, ¿cuál sería su postura? ¿De cambiar completamente la Constitución? ¿Cambiarla parcialmente, cambiarla inmediatamente, cambiarla posteriormente? ¿Qué opción cree usted que sería la mejor? A Porque esa ver, va a ser una discusión importante en este Congreso. exactamente. Y mi posición es la siguiente. La Constitución del 93 tiene que ser reformada, totalmente reformada. En primer lugar, hay que darle ya otro preámbulo, porque si usted analiza el preámbulo que tiene la Constitución Política del 93, es de verdad cualquier cosa. No nos da una visión de país, no nos da un derrotero. Y claro, eso se justifica porque fue una constitución hecha únicamente para, pues, permitir que un personaje se perenice en el poder. No tenía otra misión. El hecho, por ejemplo, de haber reducido las dos cámaras a una sola cámara es ya una muestra de cómo se quería manipular el poder legislativo, enviándole los proyectos de ley desde el Ejecutivo para que ahí pues tengan únicamente la venia, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante que nosotros ya lo veamos de esta manera y pasemos hacia una constitución del siglo XXI con una nueva visión de país que se debe discutir y sobre todo, por ejemplo, con la bicameralidad. A mí la bicameralidad me parece un elemento de estabilidad democrática muy importante que se dejó de lado durante estos años y que se pudo hacer ya a la llegada del señor Toledo en 2001. Sin embargo, se dejó de lado, hubieron algunos estudios, comisiones que trabajaron, pero nunca se llegó a pues concretizar esta magnífica idea que es la bicameralidad. Nosotros, sin embargo, el año pasado tuve ese alto honor en la Comisión de Constitución de dictaminar lo que fue la bicameralidad. Pero hicimos ahí, precisamente con los 24 congresistas de la Comisión de Constitución, un predictamen interesante en la cual se modificaban alrededor de 65 artículos de la Constitución. O sea, interesante, ¿por qué? Porque fue un trabajo de, digamos, de alta cirugía en el cual había que separar, ¿no?, de esa monocameralidad y hacer pues dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Pero claro, no como la misma Cámara que teníamos en el 79, que era una bicameralidad perfecta. ¿Qué significa eso? Que las dos cámaras, diputados y senadores, hacen casi lo mismo. No, aquí ya debíamos evolucionar hacia una bicameralidad imperfecta. ¿Qué significa eso? Que lo que hace diputados no hace senadores. Diputados legisla, senadores revisa, es la Cámara revisora de estos proyectos de ley que están pues trabajados en los diputados. Y me parece que es lo mejor. El caso, por ejemplo, de la vacancia, ¿no? El artículo 113 de la Constitución, yo le aseguro que de haber existido la bicameralidad no hubiese habido vacancia, ¿no? Bueno, pero se hubiesen utilizado otros medios, evidentemente, pero no hubiese habido vacancia. ¿Por qué? Porque los diputados hubiesen propuesto la vacancia, pero hubiese sido el Senado quien hubiese reflexionado sobre esta figura y dado su opinión. Entonces, tenemos aquí en la bicameralidad nueva esa Cámara de Diputados que tiene esa visión regional, pero también tenemos esa Cámara de Senadores que tiene esa visión nacional de país, que es importante. Yo creo que precisamente por esas razones tenemos que ir hacia una reforma total de lo que es la Constitución, pero evidentemente con mucha responsabilidad. No se trata aquí de decir únicamente de reformar la Constitución por una cuestión ideológica, no se trata de eso. Aquí se trata de reformar la Constitución, pero por una visión de país. Y eso es importante decirlo. ¿Y no teme, Carlos, que en ese proceso de reforma de la Constitución cree incertidumbre que no permita capital fresco, que es lo que se necesita en este momento en el país? Porque yo entiendo que parte siempre de una buena intención, ¿verdad? Hacer la reforma completa de la Constitución, pero van a ser 1 o 2 años que no se sabe
qué va a pasar con esa constitución, qué camino va a seguir, hacia dónde se va a orientar. Y usted, hay una frase muy famosa que no hay nada más cobarde que $1.000.000, ¿verdad? Donde $1.000.000 no sabe que va a estar bien, no se va a meter. Entonces, Claro. ¿no cree que eso podría crear más inestabilidad o más inseguridad de la que está pasando en este momento el país? Sí, me parece que hay aquí evidentemente un riesgo. Sin embargo, creo yo que lo que existe actualmente es totalmente explosivo, porque crea una inestabilidad bastante grande en el país. Mire usted, vivimos en un sistema presidencialista con, pues, elementos de un sistema parlamentario, lo cual hace que pues el país viva estas inestabilidades. Porque el ejemplo claro de la vacancia es el pueblo el que elige al presidente y es el Congreso el que vaca al presidente. O sea, al fin y al cabo, pues, verá, hay un desajuste total en lo que es pues los pesos y pues todo este tipo de checks and balance que se diría en derecho constitucional entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Yo creo que eso lo deben entender aquellos que quieren invertir en el Perú y sobre todo deben también ver que vamos a una estabilidad, no vamos hacia la inestabilidad. Como le decía, el cambio acá no se debe dar por una cuestión ideológica, ¿no? No es esa la idea. La idea es cómo logramos mayor estabilidad en nuestras instituciones, cómo logramos que el país avance hacia una idea de lo que es patria, país, nación, ¿no? Esos términos que me parecen importantes y sobre todo hacia dónde nos dirigimos. Porque mire, toda constitución en el mundo es precisamente la visión del país, hacia dónde va, es la visión que tenemos. Pero si no tenemos esa visión, no tendremos la misión. Y le doy un ejemplo muy claro. Tenemos en el Perú, por ejemplo, cantidad de minerales, metales y todo tipo de recursos. Y aquí no logramos hacer hasta ahora ningún celular. Y pese a que nosotros tenemos todos los materiales para hacer un celular, pero no lo hacemos. Enviamos esos recursos naturales afuera, ellos lo hacen y eso regresa a nuestro país y se cuenta pues en miles lo que se paga. Verá, al fin y al cabo, no estamos haciendo algo con respecto a una visión de país, por ejemplo, en ciencia, tecnología e innovación. Eso es importante. No tenemos esa idea. La Constitución lo dice apenas, dice fomentar, pero fomentar no es pues tener una política de Estado que nos sirva para avanzar. Lo digo porque, por ejemplo, en el año 1971, en Corea del Sur, se fundó el KAIST, ¿no? Que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, y que a través de ella, pues lo que se hizo fue pues avanzar en todo lo que era una línea de investigación para atraer tecnología. En los tres tiempos que tiene lo que se llama pues trabajar en ciencia y tecnología. Primero, lograr la tecnología. Y como lo hicieron, enviaron a toda su juventud a aprender, ¿no? A aprender toda la tecnología posible en la época en Alemania, bueno, en Europa en general, en Estados Unidos, en Inglaterra, luego regresar al país, aplicarla y difundirla para luego poder transformarla y venderla. Ellos han pasado esas tres etapas. ¿Por qué? Porque tenían bien claro lo que querían hacer en su constitución. Nosotros no lo tenemos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la educación, por ejemplo. Tampoco tenemos un derrotero en educación. Últimamente nada más se ha elevado el presupuesto del Producto Bruto Interno a 6%, ¿no? O sea, para el sector de educación. Últimamente. ¿Y qué significa eso? Que durante años el tope ha sido 3,8% del Producto Bruto Interno. Imagínense usted, con esa minucia, queremos nosotros salir del subdesarrollo. Imposible, imposible. Ese y otros elementos más de la Constitución que hacen pues que al final, por más que querramos nosotros salir adelante, no vamos a poder porque es prácticamente como una camisa de fuerza. Es precisamente de ahí que debemos salir para pues encaminarnos en el desarrollo del siglo XXI. Ok. Un par de preguntas más antes de pasar a sus propuestas. Otra de las instituciones que fue parte indirecta de las últimas crisis políticas ha sido el Tribunal Constitucional. Primero, que por su elección fue que se cerró el Congreso, y segundo, sus dictámenes cuando le pidieron alguna resolución en una disputa, ¿verdad? Ya los miembros están con el término vencido,
tienen que ser reemplazados. ¿Cuál es su opinión de la misión que debe cumplir el Congreso reemplazando al Tribunal Constitucional? ¿Usted cree que debe hacerse como se está haciendo en este momento o que también eso debería cambiarse? Mire, a fines del año pasado, la Comisión de Constitución votó la ley sobre la elección de magistrados al Tribunal Constitucional, que ya es ley de la República, fue aceptada y firmada por el presidente de la República. Pero, ¿qué se hizo en esa ley? Precisamente lo que se quería ahí era transparentar el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, para evitar precisamente lo que pasó en el año 2012. Usted se acordará con la famosa repartija, en que pues las bancadas mayoritarias, las que tenían pues mayor número de congresistas, imponían, ¿no? O hacían ahí una división de los 7, pues decían yo 3, tú 2 y así. Prácticamente era una repartija, como su nombre lo dice. Entonces, para evitar eso, el año pasado se discutió, se debatió esta ley y fue una ley muy transparente, porque incluso, mire, hasta las sesiones de los que formaban parte de este comité iban a ser transmitidas a nivel nacional por el canal de Congreso. Eso estaba en la ley. Incluso ya no se permitía una mayoría dentro del comité de selección, se permitía que cada bancada envíe solamente un representante al comité de selección. Eso ya era para prácticamente igualar las posibilidades de que ellos puedan discutir y que no haya, pues, digamos, alguien que imponga su voluntad. La ley estaba bien hecha. Sin embargo, las críticas que hubieron, de verdad que fueron demasiado, yo diría, desplazadas en fundamento, y al final no se logró elegir pues, a los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que el Congreso que venga debe hacerlo y debe hacerlo ya, porque ya prácticamente vamos a entrar en el tercer año de vencimiento de la función de los magistrados. Yo creo que es necesario que esto se renueve, pero verá, hemos tenido esas dificultades, no lo han querido cambiar, y cuando se ha hecho el esfuerzo, la crítica ha sido tan fuerte que al final, pues, se ha retrocedido. Yo creo que no debe ser esa la posición del Congreso. Tenemos una buena ley que ha sido trabajada, consensuada, dialogada y debatida por la Comisión de Constitución y Reglamento, la cual ha pasado luego al Pleno, ha sido aceptada en el Pleno, es una ley de la República, por lo tanto ahora creo yo que el Congreso, el que venga, debe tener pues el coraje y la valentía de llevar adelante este proceso de selección, y nosotros estaremos ahí pues para lograrlo y hacer esto una realidad. Y finalmente, Carlos, usted ha mencionado varias veces la visión del país que debe tener un partido político o la Constitución, ¿verdad? Una de las razones por la cual usted decidió irse a Alianza por el Progreso. ¿Cuál es la visión del país de Alianza por el Progreso? ¿Cómo ven ustedes el Perú como partido? Bien, el Perú como visión debe avanzar en algo muy importante que ya hemos comentado, y es pues hacer ese tránsito en lo que es un país eminentemente primario exportador hacia una economía del conocimiento. Esa es la labor y visión que debemos tener ahora, en este siglo, que no se ha tenido, pero precisamente ahora debemos impulsarlo. Ya debemos salir de esos siglos y siglos en los que únicamente hemos estado vendiendo nuestros recursos naturales y que no hemos estado haciendo absolutamente en lo que es la transformación, el valor agregado. Entonces, es ahí donde debemos empezar. Primero, lo que se llama pues una revolución y una evolución en lo que es ciencia, tecnología e innovación. Y el segundo pilar, lo que es pues la educación. También con un tercer pilar que es salud. Esa base es la que debemos implementar ahora como visión de país, y nuestro plan de gobierno lo especifica precisamente, porque de otra manera no podremos avanzar. De otra manera, miren ustedes, una pandemia que en muchos países del mundo ha sido pues tomada de manera mucho más tranquila, aquí en el Perú nos ha desnudado totalmente, totalmente ha desnudado nuestras falencias, todas las mentiras de los gobernantes durante estos años que nos decían que todo estaba bien, pero que al final todo estaba mal. Y yo quiero decirles ahora que tenemos ya 1,5 millones de contagiados en el Perú, tenemos ya 100.000 muertos, o sea, ahí dicen que hay 50.000 y algo, pero yo, ¿sabe qué? Dudo mucho, debemos estar ya superando los 100.000 muertos. Entonces, ¿pero por qué? Porque no somos capaces hasta ahora de hacer una planta de oxígeno. Imagínense usted, tenemos que pedirle a Chile, Ecuador nos tiene que ayudar. O sea, a ese punto hemos llegado nosotros, el Perú,
que ha tenido el crecimiento más alto en América Latina, pues, en los últimos 20 años. En el año 2008, no, cabe recordar, hemos llegado a 9,8% para caer en el 2009 a 0,8%, de acuerdo, pero eso indica cuán dependientes somos de los recursos naturales. Cuando nos compran, subimos. No nos compran, pues caemos totalmente. Y eso creo yo que ya debe cambiar. Debemos nosotros ir hacia nuestra, pues, fortaleza, que es trabajar la ciencia, tecnología e innovación, la educación y también lo que es la salud. Esos tres puntos como base de, digamos, de desarrollo, para luego también sobre ella avanzar con todo lo que se llaman industrias sin humo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el turismo. El Perú es riquísimo en turismo. Tiene una variedad de sitios arqueológicos en costa, sierra y selva. Pero verá, no lo utilizamos. Al máximo llegamos a 3 millones de turistas al año antes de la pandemia. París, solamente París, tiene 100 millones de turistas al año. O sea, nosotros con tanto tenemos tan poco y ellos con uno tienen tanto. Entonces, hay que cambiar esa manera de ver el país. No estamos viendo cuáles son nuestras fortalezas, porque hay que empezar de ahí, porque de nada servirá, pues, tener vientos favorables, como lo diría el filósofo, a quien no sabe dónde va. Entonces, empecemos con esa visión del país y eso es lo que estamos planteando en Alianza para el Progreso. Ok, y ahora sí, la última. Cuando menciona usted la educación, ¿no cree que quizás se contradice un poco con los que critican el desempeño de la bancada de su partido con la SUNEDU, sobre todo viendo que directamente el líder de su partido tiene universidades e intereses que pueden verse afectados? ¿Qué daría la seguridad al votante que realmente el beneficio que ustedes buscan es en la educación en sí, a pesar que eso de alguna manera puede ir en contra de los intereses del líder de su partido? A ver, vamos a un poquito poner las cosas en orden. El, eh, el tema con la SUNEDU nunca ha sido un problema. Dicho sea de paso, el conocimiento que tengo, la Universidad César Vallejo ha sido ya acreditada, ¿no? Por la SUNEDU, han tenido que reducir, digamos, carreras, en fin, han hecho lo que la SUNEDU cumplió, lo cual significa que hay, pues, un respeto por el trabajo de la SUNEDU. En cuanto, por ejemplo, y es por ahí un poquito por donde va su pregunta, el tema de lo que es los impuestos que se pagan. Debo decir que también ahí, y lo digo porque tuvimos el año pasado un proyecto de ley que venía de la misma bancada de Alianza para el Progreso para eliminar los impuestos a las universidades. Nos dimos cuenta con dos cosas. En primer lugar, que la Universidad César Vallejo paga todos los impuestos, no tiene ningún tipo de exoneración. Entonces es de verdad algo que no se ajusta a la realidad. Ellos pagan todos los impuestos. Hay otras universidades que sí funcionan con este tipo de exoneraciones. Y precisamente cuando se quiso modificar esto, esas universidades vinieron a la Comisión de Constitución a decir, bueno, la situación es esta. ¿Qué pasa si ustedes quitan esas exoneraciones? Vamos a tener que aumentar las mensualidades. Entonces, eso, por ejemplo, eso fue puesto a debate y todavía sigue en la Comisión de Constitución. Es un tema importante que creo yo se tiene que trabajar. Por lo tanto, para responder a su pregunta, estimado José Carlos, hay un respeto irrestricto por la labor de la SUNEDU. No va a haber ningún problema. Lo que considero yo es que sí, SUNEDU, y aprovecho la pregunta, con SUNEDU debemos proceder a algunos ajustes, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a la convalidación y revalidación de títulos, que me parece ya son cosas más de detalle que podremos conversar en el tema de proyectos.